Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Espero que se vayan sumando, pero vamos a honrar a la puntualidad y vamos a comenzar entonces. Para mí hoy día es muy grato poder presentar a mi colega y amigo Alexis Kalergi. Seguramente todos ustedes lo ubican o lo han visto inclusive en los últimos días, en los últimos meses en los medios. Quiero hacer una breve introducción solamente para darle la máxima cantidad de tiempo a nuestro colega para que exponga su trabajo el día de hoy. Alexis es bioquímico de la Universidad Católica, de hecho coincidimos ahí estudiando en pregrado, y luego de obtener su título de bioquímico, él se viajó a Estados Unidos, donde cursó tanto sus estudios de posgrado en el Albert Einstein, como luego también fue galardonado con varias becas para especializarse entonces en el tema que lo apasiona desde la época de pregrado, que es la inmunología, además de considerar también ser un microbiólogo. Eh, Él ha trabajado intensamente desde que regresó de Estados Unidos en la Universidad Católica en tanto el estudio de la ciencia básica, de la sinapsis inmunológica, que es algo que él nos va a comentar hoy día también, eh, como también en la transferencia de los conocimientos desde la ciencia básica a la ciencia aplicada. Particularmente ha sido muy importante su aporte en cuanto al desarrollo de vacunas y test de identificación para adenovirus, para el virus respiratorio sincicial, que de hecho él ingresó una patente y están en ensayo, tengo entendido, de ensayo clínico fase 1 ya para esta vacuna. Y también una serie de terapias celulares como por ejemplo para el lupus. Actualmente también Alexi es director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y quiero rescatar el gran trabajo que él desarrolla, no solamente en el desarrollo de la ciencia en nuestro país, con una formación de estudiantes de pre y posgrado y también de postdoctorado realmente impresionante, sino que también su aporte al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Él ha sido miembro de varias iniciativas, también gubernamentales, ha sido siempre un miembro muy activo en eventos como Marcha por la Ciencia, apoyó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación en Chile, y es miembro de la Academia de Ciencias de nuestro país, y como tal entonces él ha difundido la necesidad de tener entonces un financiamiento apropiado para poder desarrollar investigación en nuestro país. Él también es profesor visitante en otras universidades, eso yo creo que también es digno de destacar, por supuesto del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, sigue siempre vinculado también con la Universidad de Nantes en Francia y la Universidad de Iowa. Eh, y entonces yo creo que realmente estamos frente a un colega que se ha ganado el reconocimiento, el respeto, ¿cierto? También a través de numerosos premios estos últimos 20 años que han sido su periodo de desarrollo de carrera activa. Por último, Alexis tiene más de 230 artículos y más de 30 aplicaciones a patente. Eh, es miembro de muchas sociedades científicas y, bueno, sin más, yo creo, después de este impresionante currículum que yo espero haberles podido resumir de la mejor manera posible, termino por decir que yo creo que realmente él es un ejemplo de académico en nuestro país, ha generado y ha enseñado conocimiento de su área de expertise y ha tratado entonces de impulsar la ciencia y mejorar la calidad humana también, la calidad de vida humana, no solamente en nuestro país, sino que también más allá de nuestras fronteras. Sin más entonces, Alexis, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Verónica, por esta generosa introducción. Muchas gracias también por la invitación. Hay un poquito de ruido de fondo donde yo estoy y si hay problemas con eso me tienen que avisar para que trate de hacer algo con el micrófono. Pero necesito exponer mi presentación y para eso me tienen que dar autorización.
Al tiro Alexis, disculpa, sí. Se me fue ese. Ahí está. ¿Puedes compartir pantalla ya, Alexis? Te hice co-anfitrión. ¿No me escuchas? No me escucha, Alexis. Tiene apagado su No, sí, escucho perfecto, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Lo que pasa es que quiero hacerlo bien. Un segundo. Ahora sí. Una consulta. Esto es, no es PowerPoint, es... Keynote. Entonces probablemente va a tener que usar PDF, pero prueba a cambiar las diapositivas. A veces no se cambian. No, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Ven las diapositivas? Sí, se ve... Ya. Perfecto, sí. Sí. No, yo no lo Ya, veo entonces, completa, lo veo como dos diapositivas, pero... lo ves como dos diapositivas, entonces Sí, estamos se mal. ve Espera, dame un como segundo, déjame correr. la próxima, sí. Un segundo. ¿Y ahora? Ahí, prueba a Se cambiar. ve una sola. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bien, voy a apagar mi video, si no les molesta. Ok. De esa manera puedo apuntar a las diapositivas mejor. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, estamos funcionando perfecto. Bien, entonces, bueno, muchas gracias, profesora Palma, por la invitación y a los colegas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es un gusto siempre visitarlos desde que estaba estudiando el pregrado. Como estudiante de bioquímica católica tenía amigos y amigas y fui a clase incluso con algunos profesores que enseñaban materias que no se aprendían en ese minuto, o sea, que se enseñaban solamente en la Facultad de Ciencias, y me acuerdo de estar ahí en clases de evolución molecular, que me fascinaba y me sigue fascinando. Entonces, voy a hoy día a dar un seminario que tiene, yo diría, tres componentes. Un componente que es más bien de difusión, que creo que es muy importante, y en particular en la Facultad de Ciencias ustedes hacen un trabajo muy importante en difusión de la ciencia. Luego voy a hablar un poco de mi trabajo científico y voy a terminar refiriéndome a el trabajo que estamos haciendo en el caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Siguen viendo la pantalla del Keynote, ¿verdad? No, está la pantalla blanco. Solo Yo también veo blanco. En blanco. Ya, un segundo. Tengo que cerrar aquí algunas de estas cosas que por alguna razón no me permite. Si no tienes animaciones, ¿Y ahora ven la pantalla ahora sí. la diapositiva? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Sí, disculpe. Ahora sí. Entonces, mi laboratorio particularmente, como mencionó la profesora Palma, tiene, yo diría, tres áreas centrales. Una de ellas son infecciones. Además, estudiamos autoinmunidad y hacemos mucho de inmunología básica. Hoy día vamos a enfocar principalmente en infecciones, que son un problema que ha acompañado a la humanidad desde su origen. Les muestro el caso de la viruela, que es una enfermedad viral que causaba repetidas epidemias y pandemias en diferentes territorios del planeta. Y gracias justamente a el liderazgo de algunas personas hace muchos, digamos, años, siglos, hace siglos, la verdad, contamos con una solución para esta enfermedad. Destacadas dos personas: Lady Mary Wortley. Ella era una miembro de la delegación británica en Turquía y en otras regiones, y observó tempranamente cómo se aplicaba la estrategia de la vacunación, y fue quien trajo la vacunación a Occidente. Y casi 100 años después, Jenner observa que
las personas que ordeñan vacas son más resistentes a la viruela, y hace ahí la relación con la viruela bovina que permite finalmente hacer los primeros estudios de inmunización que condujeron no solo al desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad, sino que a lograr por primera vez en la historia de la humanidad, y la única vez en realidad, erradicar una enfermedad que afecta al ser humano por medio no solo del desarrollo de una vacuna, sino de su disponibilización a nivel mundial, gracias a la acción de la OMS. Sabemos que a finales de los 70, comienzos de los 80, esta enfermedad terrible se erradica. Hay otras enfermedades, gracias justamente a la aplicación de vacunas, que están bastante, uno quisiera decir, controladas. Una que está pronta a ser considerada erradicada, como el caso de la polio, sarampión, rubiola y papera, son 4 enfermedades virales. Ustedes ven que cada vez que se introduce la vacuna en la población cae la enfermedad. Paréntesis, se ve una sola diapositiva y ven el cursor, ¿verdad? Sí, ¿Se ve la flecha? perfecto, no hay problema. Sí, perfecto. Vale, sí, Alexis. muchas gracias. Entonces, esta situación en el caso de sarampión, que es una enfermedad que se puede controlar con vacuna, vamos a ver que justamente por razones varias, algunas familias han decidido dejar de usar esta vacuna, y vamos a ver que ha tenido resultados bastante negativos. Porque, sin duda, en la medida que aumenta la cobertura del uso de la vacunación, cae la incidencia de la enfermedad infecciosa, y esto aplica a muchas enfermedades, y las vacunas como fenómeno general masivo tienen este efecto de respuesta positiva. Uno de los desafíos que desde Chile nos planteamos, y otros países, en particular en Latinoamérica, y hemos visto como algunos países asiáticos lo han hecho muy bien, es esta brecha que existe entre países industrializados y países en vías de desarrollo en términos del número de vacunas que las personas reciben. Entonces, las vacunas son un ejemplo de medicamento donde se manifiesta de manera muy fuerte, muy pronunciada esta diferencia socioeconómica. Entonces, el desarrollo local de investigación y eventual producción de vacunas, sin duda, un objetivo que deberíamos plantearnos como país y como región. Y hemos visto que en países como Brasil, Argentina y México hay resultados en esa dirección. Que se destaca en esta diapositiva, pues si ven ustedes en el mapa mundi, todos los países, la población mundial necesita vacunas. Son muy pocos los países que manufacturan, y en nuestra región, como les mencionaba, Brasil, Argentina y México. Y eso nos pone por delante un desafío que desde la Universidad Antofagasta, en colaboración con la Universidad Católica, hemos estado empujando ya desde hace unos 5 años para tratar de generar una planta de manufactura de vacunas con un componente más bien de un componente público, justamente vinculado a la Universidad de Antofagasta. Este es un proyecto en el que venimos trabajando ya hace varios años, y esperamos ha ido tomando un poco más de importancia, sin duda, a raíz de las circunstancias actuales que nos afectan. ¿Pero por qué es importante? Porque justamente en una de nuestras publicaciones mostramos que hay una correlación muy buena entre la manufactura local de vacunas y la confianza y digamos, la adhesión de la población al uso de las vacunas. Y eso es sin duda algo que debemos promover para evitar situaciones como la que vemos en esta diapositiva, donde brotes de enfermedades totalmente controlables con vacunas como el sarampión, que si ustedes ven el gráfico de arriba a la derecha, observan que fue declarado eliminado en Estados Unidos el año 2000, pero justamente en la década del 2010 empezaron a posicionarse las posturas de antivacunas en esa sociedad, y como resultado vemos que el sarampión va en aumento, justamente por el dejar de usar estas vacunas que afectan justamente a los dos extremos más vulnerables, los más pequeños y los adultos mayores,
mientras que las personas que toman la decisión, que son los papás de esta generación, están todos debidamente vacunados, porque los abuelos de esta generación, es decir, sus padres, los vacunaron. Entonces, este fenómeno que está presente en todo el planeta y del cual no somos libres en Chile, a pesar de que nuestra autoridad sanitaria es bastante persistente y tiene un programa de inmunización bastante sólido, eso nos obliga a tratar de comunicar debidamente y permanentemente la importancia de las vacunas. Entonces, desde varias universidades que están vinculadas al milenio de inmunología y inmunoterapia, propusimos como estrategia de abordar este problema un museo que en fondo busca recordar a la ciudadanía, informar qué es lo que son estas enfermedades y lo más importante, indicar que estas siguen presentes, como por ejemplo el caso de sarampión y otras en el ambiente, y dejar de vacunar expone a los grupos más vulnerables a enfermarse. Por lo tanto, y buscamos con esto también abordar lo que después de muchas discusiones con estudiantes de la universidad, llegamos a la conclusión de que en fondo las vacunas comparten el hecho de que, como otros medicamentos pueden tener efectos adversos, comparten este elemento de la manufactura por la industria farmacéutica, que siempre está a ese punto como la preocupación de que puede haber, no sé, por la intervención de la industria farmacéutica, etcétera. Pero todos esos son elementos comunes para otros medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, oncológicos, ¿verdad? Pero no hay movimientos, ¿verdad?, organizados contra esos medicamentos. Así que pensamos que esto tiene que ver con un tema de prevención, de percepción de riesgo, y la población, la ciudadanía, al no observar enfermedades en su entorno, ¿verdad?, decide no exponer al sujeto a la vacunación. Mientras que si pensamos en un antibiótico, la persona tiene una infección y requiere un antibiótico, evidentemente el riesgo está ahí presente. Y en la misma dirección de la percepción de riesgo es lo que hemos visto con la situación de la pandemia, en que obviamente el planeta entero, siempre hay excepciones obviamente, pero gran parte de la población mundial está a la espera de una vacuna. Entonces, creamos esta iniciativa que ha tenido una visibilidad desde el punto de vista de personas que la han visitado en diferentes regiones, porque la hemos en este momento está itinerante. De hecho está ahora en Temuco, porque íbamos a hacer en marzo una inauguración de la exhibición en Temuco, pero la suspendimos por motivo de la pandemia, pero ya la han visto cerca de, calculamos, unas 10.000 personas. Les voy a mostrar un video, que es que pedimos se escucha el audio, ¿se escucha el audio? Vamos a hacer la inauguración de esta primera muestra del Museo de la Inmunología y de la Vacunación, que se llama Eternalismo. Principalmente son alumnos que fueron los creadores de las ideas de lo que vamos a mostrar. Junto con la diseñadora está el doctor Kalergis, y también hay gente del laboratorio, alumnos de doctorado, investigadores que vinieron a colaborar. 10 de las grandes. 10 de estas, sí. Hacemos el objetivo de la muestra es posicionar el concepto de la comunicación científica. En particular, nos interesa enseñar cuál es el origen de estas enfermedades y al mismo tiempo demostrar que la vacunación es una manera de prevenirlas. ¿Qué enfermedades? De enfermedades sería o de parotidis. Traer a la Trinidad, que fue la directora creativa, la diseñadora, la que armó la mayoría de los proyectos, fue darle vida a eso, fue darle vida a las cosas que nosotros teníamos en mente. Claro, lo que nos falta ahora es... Sentí que era algo muy nuevo, muy innovador, mezclar dos áreas, que es el diseño, el arte por un lado, y la ciencia y la inmunología por el otro. Al principio fue súper difícil porque ellos manejan ya un cierto lenguaje científico que ni yo ni el resto de las personas que no estamos involucradas en el área de la ciencia lo saben. Nos bajó del mundo científico y nos dijo, así la gente lo va a poder entender. Entonces fue como ese papel que nos faltaba. Al
principio ellos tenían su lenguaje, yo tenía el mío, chocábamos todo el rato y después cuando logramos llegar a un punto medio y poder comunicarnos de una mejor manera, fue que todo empezó a fluir, el museo empezó a avanzar y hasta lo que tenemos ahora. Se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Nosotros partimos de nada, partimos de hagan un museo. Y ahora ya estamos a puertas de estrenarlo, entonces con eso uno se queda. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Realmente estoy muy emocionado por la convocatoria. Hemos denominado esta muestra Eternalismo porque persigue incluir el pasado, el presente y el futuro de la inmunología y la vacunación, es decir, un rango eterno de tiempo. Como autoridades no podemos más que felicitar y agradecer muy sinceramente esta iniciativa. La inmunología y la vacunación en la historia de la humanidad tienen logros importantes que hoy se continúa trabajando por mejorar la salud de todos los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene en particular el Instituto Milenio es que la ciencia sea ciudadana. Es decir, que la ciencia sea de todos. Los estudiantes son claves porque son creativos, son dedicados, comprometidos y muchos de ellos ven esto como una oportunidad de proyectarse desde su quehacer universitario hacia la sociedad. Algunas familias lamentablemente cometen el error de optar por no vacunar a sus hijos o hijas y estos estudiantes se dieron cuenta que a través de esta iniciativa podrían aportar a resolver este problema que es de altísimo impacto a nivel mundial. Al final la vacunación no es propia, no solo yo me estoy protegiendo, yo estoy protegiendo a ustedes, lo estoy protegiendo a todos, o sea, la vacunación es un concepto súper lindo y hay uno que se llama la vacunación del rebaño. El rebaño seríamos todos nosotros. Entonces si una oveja de ese rebaño no está vacunada, empieza a contagiar a toda la otra. Entonces eso es lo bueno de la inmunología y de la vacunación, que no es uno el que se está protegiendo. Además de uno, es al resto. De una clase de inmunología nace un poco también esta inquietud y las ganas de hacer un museo, las ganas de poder comunicar de distinta manera y que no todo quede en un libro, no todo quede en un paper o en una publicación fuera del país, sino comunicar también lo que ellos están haciendo en su país y a su gente. Hay que enfocarse en hacer divulgación, eso es lo importante, en llegar, en transmitir, en encantar. La divulgación científica tiene como objetivo finalmente que el conocimiento que generamos sirva a la sociedad, para contribuir en nuestro imaginario, para inspirarnos, para tomar decisiones. Y eso es un rol fundamental de la ciencia. Que es educar más que todo, es llevar la ciencia a la gente. La verdad que he pasado muchos años bien encerrada en un laboratorio, conversando harto con alumnos, pero de temas muy científicos y del experimento y hacerlos pensar y el pensamiento científico, cómo razonar. Y eso fue el propósito que en un momento le dije al doctor Kalergi, me encantaría hacer algo distinto, de difusión, de poder llegar más a la población, de salir, de mostrarse un poquito más. A mí también es un tremendo aporte, una oportunidad que uno no deja de poder hacer cosas nuevas en la vida, digamos. Hay tiempo para todo. Esa es la iniciativa y vamos la primera exhibición se llamó Eternalismo, ahora estamos trabajando ya en la segunda exhibición y esto involucra permanentemente estudiantes de pregrado y posgrado y también investigadores jóvenes que en el fondo tienen un espacio fuera del laboratorio para poder plasmar su creatividad. Bien, entonces ahora voy a hablar un poquito más de la investigación del grupo. Estudiamos células que se llaman células dendríticas, que una de las funciones principales consiste en la detección de infecciones, en este caso un epitelio respiratorio, un virus respiratorio. Estas células capturan al agente patógeno y procesan su antígeno, los presentan por medio de sinapsis a linfocitos T y esto a su vez ayuda a los linfocitos B a producir anticuerpos que son parte de la respuesta inmune adaptativa o adquirida que permite eliminar idealmente al microbio. Y en mi grupo hemos estudiado estos 4 agentes en diferentes contextos. El virus sincicial, que es un virus respiratorio, el metaneumovirus humano, también un virus respiratorio, el virus Hanta, que tiene harto de enfermedad respiratoria, y recientemente iniciamos trabajos con el SARS-CoV-2.
Y coincide que estos virus tienen la capacidad de interferir con este proceso que es bien celular, molecular, en que interactúa el linfocito T con la célula dendrítica, se conoce como sinapsis inmunológica, y eso gatilla la inmunidad antiviral o antibacteriana, y por supuesto estos patógenos nos enferman, nos causan enfermedad, y uno de los elementos de esa enfermedad se fundamenta en su capacidad de interferir con estos procesos moleculares que ocurren en la sinapsis inmunológica. Y comprender estos procesos nos permitiría desarrollar vacunas contra estos microbios o terapias. Entonces, una de las manifestaciones de esta interferencia con la sinapsis inmunológica es el tipo de respuesta inmune que se genera tras la infección, normalmente una respuesta inflamatoria que causa obstrucción en las vías respiratorias, caracterizada por inflamación o respuesta tipo TH2, que promueve este tipo de expansión, este tipo de células, que a su vez producen citoquinas que congestionan de alguna manera, inflaman las vías aéreas sin eliminar de manera eficiente al virus. Y hemos publicado en esta línea bastantes trabajos. Voy a mostrar algunos de los resultados que fundamentan esta línea y se muestra en este gráfico, donde vemos que las células T se activan en presencia de antígeno. Si el virus, en este caso el virus sincicial, está inactivado por UV, se mantiene la activación, pero cuando el virus está infeccioso, vemos que hay baja la activación. Buscamos el mecanismo, mucho tiempo dedicamos la búsqueda de moléculas producidas por las células infectadas, pero finalmente encontramos que el fenómeno tenía más que ver con la interacción celular. Entonces, en estos videos ven células dendríticas en rojo y linfocitos T en verde, y a la izquierda son células sin infectar, a la derecha células infectadas, y vemos que a la izquierda claramente se forma una sinapsis, acá, en presencia del antígeno, y a la derecha también, a pesar de que esté el antígeno, no se observa sinapsis. Y esta inhibición de sinapsis vimos que era cerca del 60%. Entonces, nos propusimos una hipótesis bien molecular que planteaba que este fenómeno que ocurre en la interfase entre la célula dendrítica y el linfocito T es una estructura supramolecular que involucra a antígenos, receptores de antígenos, moléculas coestimulatorias, moléculas de adhesión, etc., podría de alguna manera ser interferida o alterada por la presencia de una proteína del virus en la superficie de la célula. Y evaluamos esta hipótesis mediante la producción de cada una de las proteínas que son codificadas en el genoma del virus sincicial. Son solo 11 proteínas, y por lo tanto es sorprendente cómo la simplicidad de este microbio causa un problema de salud tan grave, pero nos permite evaluar una a una de estas proteínas, cada una de estas proteínas. Y para esto ocupamos diferentes tipos de ensayos, les voy a mostrar solo uno, que consiste en bicapas lipídicas planares que tienen antígeno, o moléculas de MHC con antígeno, moléculas de adhesión, y sobre este ensayo, ¿verdad?, uno agrega linfocitos T. Cuando hay activación ocurre un clustering de moléculas que se correlaciona con la sinapsis, y probamos ese clustering en presencia o ausencia de las proteínas del sincicial. Y observamos que sin proteínas del sincicial vemos el clustering de moléculas de adhesión como ICAM1, una proteína sincicial que se llama M2, no tiene un efecto muy significativo, pero al agregar la proteína N, que es la nucleocápside del virus, observamos que hay mucho menor clustering de moléculas de adhesión, y esto causa incluso un cambio de forma de las células infectadas, tratadas con esta proteína. Ahora, en estos videos se ve mejor, son células vivas. En el video donde dice control encontramos células T sobre la bicapa lipídica, y se tiñe el receptor del linfocito T y el antígeno. Cada vez que hay un punto amarillo grande de formación de sinapsis,
al medio del mismo ensayo, pero en presencia de la proteína N del virus, vemos que hay mucho menos sinapsis. Por lo tanto, este es un fenómeno que aparentemente es mediado por esta proteína. Entonces, evaluamos si esta proteína llegaba a la membrana de células dendríticas y observamos que tanto como la proteína F y G, que son las clásicas del virus que están en la membrana, vemos como la proteína N del sincicial acá en esta inmunofluorescencia se observa en la membrana, y también hicimos lo mismo por citometría de flujo, comparando con dos proteínas que se sabía antes que estaban en la membrana, que son la F y la G. Vemos que la proteína N también está en la membrana de célula infectada con este virus. Entonces, concluimos que es posible que esta proteína del virus sincicial, la proteína N o nucleocápside, sea la responsable de interferir con la función adecuada de la sinapsis inmunológica. Y este dato es interesante porque se publicó también un trabajo, en más o menos la misma época que el nuestro, con el virus del sarampión, donde también se le atribuye esta función a la nucleocápside del virus del sarampión. Así que aparentemente esta nucleocápside o nucleoproteína de estos virus respiratorios puede tener un rol en la modulación de la sinapsis entre células T dendríticas. Ahora, con ese antecedente, que es un conocimiento, si ustedes me permiten, digamos, más bien básico, ¿verdad? Decidimos hacer vacunas contra 3 virus, el sincicial, el metapneumovirus, el virus Hanta, básicamente basado en el concepto de la capacidad de la combinación de estas proteínas con una bacteria viva atenuada que se llama BCG, que tiene la cualidad de inducir respuesta inmune entrenada, además de respuesta inmune específica. Hemos publicado obviamente estos trabajos y solamente comentarles que tomamos este resultado científico de la descripción de la vacuna y también su caracterización la caracterización del mecanismo de inmunidad para poder avanzar en, ojalá, abordar este problema inflamatorio respiratorio que consiste en un exceso de respuesta inmune en las vías aéreas por medio de esta vacuna o estrategia más bien de vacuna que induce, sabemos, una respuesta inmune mediada principalmente por interferón gamma y que contrarresta esta respuesta inflamatoria nociva. Entonces, el desarrollo de una vacuna toma bastantes etapas, pruebas preclínicas en principalmente modelos experimentales animales. La primera fase en humanos evalúa la seguridad. Luego la fase 2 sigue evaluando seguridad, pero además evalúa la inmunogenicidad. Y finalmente la fase 3 siempre se evalúa la seguridad, pero en la fase 3, donde ya hay antecedentes previos de seguridad, se evalúa principalmente la eficacia. Y desde este punto en adelante uno tiene que trabajar con formulaciones de la vacuna distintas a las que hace normalmente en el laboratorio de la universidad, sino que tiene que ser con una formulación que cumpla las normativas nacionales e internacionales, y esto se llama GMP. Y esto fue lo que hicimos. Y probamos nuestra vacuna en diferentes modelos, son 5 o 6 modelos animales distintos. Tuvimos aprobación del Instituto de Salud Pública para hacer un estudio clínico, esto fue ya hace unos 3-4 años atrás, y completamos un estudio clínico que demostró que la vacuna es segura y además inmunogénica en personas sanas. Desde el punto de vista preclínico les voy a mostrar solamente 2 resultados muy rápidos. En ratones vimos que esta enfermedad que se nota, por ejemplo, la pérdida de peso tras la infección y la replicación del virus en las vías respiratorias, se previene con la vacuna en ratones. Y también hicimos un estudio que acabamos de terminar en terneros recién nacidos, justamente porque además estos animales se enferman de un sincicial bovino, sufren una enfermedad equivalente a la humana, y probamos en estos terneros la capacidad
de nuestra vacuna de proteger, y eso ocurrió, además de ser segura en terneros. Esto lo hicimos en un hospital de bovinos que tiene las condiciones BSL2 requeridas para este tipo de estudio en Iowa, en Estados Unidos. Entonces, con estos trabajos, ¿verdad? Pudimos iniciar todo lo que es toxicología e inmunogenicidad, pero de acuerdo a las buenas prácticas de laboratorio, y con apoyo de NIH pudimos completar eso y registrar o presentar, ¿verdad? Y registrar la vacuna para evaluación clínica en la FDA y en el Instituto de Salud Pública. Teniendo la aprobación del Instituto de Salud Pública, pudimos hacer un estudio clínico en Chile, en fase 1, que probablemente, si no el único, uno de los pocos estudios que se han hecho de este tipo en el país, y observamos que la vacuna tenía buenos resultados de seguridad y de inmunogenicidad en adultos voluntarios sanos. Esta página es de la Fundación Paz, está en Estados Unidos. Ellos tienen un mapa mundial de las vacunas contra diferentes agentes respiratorios, en este caso sincicial, y destacan nuestro trabajo como ya en etapa clínica. Ustedes se dan cuenta, hay varios trabajos, varios diferentes prototipos de vacuna en desarrollo. Y en este paper, esto es particularmente importante y va a tener que ver con lo que vamos a hablar más adelante en el caso de SARS-CoV-2. Este es un paper en Lancet en que describen en 2018, creo 2019, la vacuna en desarrollo a nivel mundial. Yo no soy autor de este paper, por supuesto, pero me gustó mucho que destacan nuestra vacuna e incluyen, la mencionan como la única que podría ser aplicada a la población que más lo requiere, que es justamente la población de pediátrica recién nacidos infantes. Tenemos convenio importante, un convenio con el Ministerio de Salud, porque desde la universidad nuestra postura es transferir esta tecnología a la sociedad por medio del Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria, recomendaciones positivas del Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, o CAVEI, que asesora el Ministerio de Salud, y el apoyo de diferentes entidades extranjeras. En particular menciono esta última colaboración que resultó muy bien con la Universidad del Estado de Iowa. Entonces, con esta experiencia decidimos embarcarnos en la tarea, ¿verdad?, de poner a disposición la experiencia que hemos ganado en desarrollo de vacunas para poder desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2. Es un virus respiratorio con 14 marcos de lectura abiertos, y decidimos, primero que nada, partir con esto en enero, ¿verdad? Rápidamente, cuando esto estaba ocurriendo en Asia, en China, nos dimos cuenta que era importante abordarlo. Es una enfermedad que tiene varios componentes, no solamente afecta las vías respiratorias, sino que también afecta sistema digestivo, sistema nervioso, etc. Es claramente una enfermedad inflamatoria causada por infección viral. Y eso, y doy un paso ahora nuevamente hacia la sincicial, y creo que tengo que hacerlo porque a raíz de una serie de publicaciones que sugieren que el SARS-CoV-2 podría tener efecto en el sistema nervioso central, un par de trabajos que nosotros hicimos en Sincicial reportando un fenómeno de efecto en el sistema nervioso y en el aprendizaje, han sido bastante citados por estos nuevos papers que están apareciendo con SARS-CoV-2. Entonces, estos virus, además de afectar el sistema respiratorio, aparentemente tienen efectos en aprendizaje. Nosotros vimos eso en el caso del sincicial. Específicamente vimos, por ejemplo, que el virus está presente, material genético viral, en el sistema nervioso central después de la infección. Y lo más importante, en pruebas como por ejemplo Morris Water Maze, que consiste en una piscina
con agua que tiene una plataforma que está justo en la superficie. Al poner un animal en el agua, obviamente está incómodo y nada de manera aleatoria hasta que encuentra la plataforma, pero la sala tiene pistas visuales, entonces la próxima vez si el animal aprende, sabe que tiene que nadar alejándose del círculo y acercándose al triángulo porque ahí está la plataforma. Sorprendentemente, si vemos los animales control, que son los verdes, en la primera vez se demoran 80 segundos en la prueba, la segunda vez 20 segundos y luego lo hacen muy rápido. En cambio, animales que, y esto es muy importante destacarlo, que tuvieron sincicial hace varias semanas, esto lo hemos visto hasta 6 meses después de la infección, y el periodo agudo de respiratorio dura solamente entre 4 o 5 días, vemos que tienen una deficiencia importante en este test cognitivo de aprendizaje. Y por lo tanto, aparentemente el sincicial tiene efecto en la función normal del sistema nervioso. Hicimos un segundo estudio con una prueba que se llama Marble Brain Behavior. Estos animales esconden todo lo que está sobre la viruta, de las cajitas en que están bajo la viruta. Si es comida, la esconden de competidores. Si son crías, la esconden de predadores. Y vemos que un animal sin infectar esconde todas las bolitas bajo la viruta, mientras que un animal con sincicial nuevamente varias semanas después de la infección. Entonces no son animales que uno pudiera caracterizar como enfermos, sino que es más bien una secuela de la infección, tiene una deficiencia de la respuesta. Y es un fenómeno inflamatorio porque al estar los animales vacunados, ¿verdad?, con la vacuna que les mencioné hace unos minutos atrás, vemos que la respuesta inmune favorable, inducida por la vacuna, previene y se ven igual que los controles esta deficiencia en este test que se observa en los animales infectados. Desde el punto de vista del mecanismo, creemos que esto tiene que ver con células que atraviesan la barrera hematoencefálica, porque al bloquear la barrera hematoencefálica con un anticuerpo anti-CD49, que impide el paso de células desde la circulación hacia el sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica, vemos que dosis crecientes de este anticuerpo previenen este daño cognitivo que causa la infección con el virus. Bueno, este es un trabajo que está actualmente en revisión. Hemos observado que también a raíz de la infección con el sincicial se observa cómo células inflamatorias como monocitos, células B y linfocitos T pueden infiltrar el sistema nervioso de los animales infectados, al igual que células del sistema nervioso como los astrocitos pueden ser infectadas directamente, en este caso de un virus sincicial que durante la infección expresa la proteína G, la proteína fluorescente verde. Vemos que ahora después de la infección los astrocitos florecen, por lo tanto uno puede detectar también material genético del virus en estas células. Entonces la infección no está solamente restringida al sistema respiratorio. Y esto lo traigo a colación porque se han observado efectos del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso de las personas infectadas. Entonces, nuestra hipótesis, creemos que lo mismo puede pasar con SARS-CoV-2, indica que tras la infección respiratoria aguda, algunas de estas células vuelven a la circulación y mediante el cruce de la barrera hematoencefálica pueden causar infección de células del sistema nervioso central y eventualmente inflamación y daño cognitivo en los sujetos infectados. Entonces, en el caso de SARS-CoV-2, sabemos que los casos serios de enfermedad involucran una respuesta inmune exagerada o exacerbada, que no solo dificulta la eliminación eficiente del virus, sino que causa este cuadro hiperinflamatorio dañino, y una respuesta efectiva con una inmunidad sana requiere anticuerpos neutralizantes y citina de perfil más bien Th1. Entonces, si uno quiere abordar este problema de las vacunas contra el SARS-CoV-2, tiene diferentes alternativas.
ocupar un virus inactivado, les voy a hablar de esto hacia el final de la charla. Puede vacunar con péptidos inmunogénicos del virus, puede generar un virus recombinante como estrategia de vacuna, y hay ejemplos de esto. Por ejemplo, la vacuna de Oxford, una de las vacunas chinas tiene esta estrategia, que es un adenovirus recombinante, vacunas en base a DNA, partículas virales que contienen los antígenos, una bacteria viva atenuada, que no es una de nuestras estrategias, recombinante para antígenos virales, proteínas recombinantes y también virus atenuado. Entonces, nosotros elegimos 4 antígenos de este virus para abordarlo. La proteína Spike, que está en la membrana, la proteína de la envoltura, que también está en la membrana, la proteína de membrana, que obviamente está en la membrana, y en base a nuestra experiencia con el sincicial, el metapneumovirus, decidimos también abordar la vacunación en base a la proteína de la nucleocápside. Y estamos generando, de hecho, ya terminamos 4 prototipos distintos que consisten en una vacuna recombinante para estos antígenos, péptidos derivados de estos antígenos, proteínas virales directamente y una vacuna en base a ADN. Entonces, el hecho de ocupar, por ejemplo, BCG como vector para esta estrategia es bastante, se resume acá, es un vector seguro que ha sido ocupado de manera masiva por humanos contra la tuberculosis por mucho tiempo, casi un siglo. Podemos modificarla genéticamente para que exprese antígenos de otros patógenos, tiene un efecto adyuvante o proinmunogénico contra los antígenos que expresa la BCG de manera recombinante, y también es capaz de inducir una respuesta TH1 en humanos, que es fundamental si uno quiere vacunar contra el SARS-CoV-2, por ejemplo. Y este es el uso actual de la BCG. Todos los países en azul la ocupan, en azul oscuro de manera obligatoria y en azul claro de manera opcional. Solamente 4 países no lo ocupan, que son Canadá, Estados Unidos, Italia y Holanda. Eso nos condujo a hacer una observación que ha sido replicada por otro grupo y publicada después de nuestro paper, y eventualmente han habido incluso estudios clínicos en los últimos meses evaluando esta hipótesis, y el hecho que países que tienen un programa de vacunación con BCG contra tuberculosis tienen en las primeras, yo diría, 4 o 6 semanas del brote, pendientes bastante inferiores a países que no tienen un sistema de vacunación contra tuberculosis en base a BCG. Y obviamente esto después, con las medidas que toman los países y sus sistemas públicos de salud, esto se modifica. Pero nuestro artículo se fundamenta solamente en los primeros, digamos, las primeras etapas del brote epidémico de varios países. Y uno observa que países que tienen BCG tienen menor número de casos por millón de habitantes, y también la fatalidad es menor al comienzo de los brotes. Entonces, hay una hipótesis detrás de esto, y es que la BCG induce esta inmunidad que se conoce como inmunidad entrenada, que predispone a las células del hospedero, ¿verdad?, del individuo que se va a someter, después se puede infectar con un virus, a responder de manera favorable antiviral. Y esto se ha observado para otros virus, y aparentemente podría ser también el caso para el SARS-CoV-2. Entonces, este fenómeno hiperinflamatorio, que es una respuesta exacerbada, dañina, que se observa con el caso de la infección del SARS-CoV-2 en algunos pacientes, se podría evitar con una vacuna en base, por ejemplo, a esta estrategia de inmunidad entrenada, donde se promueve una respuesta más tipo TH1 que inflamatoria TH2, TH17. Entonces, no les voy a contar todo el detalle de los avances que tenemos con los 4 prototipos, pero solamente comentarles que ya tenemos las cepas recombinantes, las cepas. En el fondo tenemos las 4 formulaciones ya hechas, y ya con algunos de ellos incluso hemos iniciado estudios preclínicos para evaluar su capacidad de inducir respuesta inmune contra el SARS-CoV-2.
La elección de los antígenos, en el caso de las proteínas y los péptidos, fue hecha en base a predicciones moleculares para poder justamente abordar regiones, por ejemplo, acá les muestro la proteína Spike, regiones de las proteínas que están más expuestas a la respuesta inmune y pueden ser más importantes en la patogénesis viral. Igualmente en la vacuna en base a DNA y la vacuna en base a subunidades ya tenemos los clonamientos completos y estamos expresando algunas de las proteínas. Así que vamos bien encaminados con el diseño nacional de vacunas una vacuna contra el SARS-CoV-2. Ahora, este trabajo, y no solamente nuestro, sino de otros también grupos en Latinoamérica, fue destacado en este paper en Nature en junio, y me gusta mucho mostrarlo porque en el fondo plantea la necesidad de hacer investigación en Latinoamérica, y me gusta el título que dice nadie vendrá a rescatarnos, y en el fondo depender solamente de las tecnologías desarrolladas en otros países es un problema, y va en la línea de lo que le mostré en las primeras diapositivas, la necesidad de desarrollar y manufacturar vacunas en cada territorio. Entonces eso también nos ha abierto algunas puertas con diferentes colaboradores en países como Estados Unidos, Francia, con anterioridad y últimamente, y les voy a contar un poco de una alianza con esta empresa en China, que se llama Sinovac, a quienes conocimos justamente a raíz de nuestras investigaciones. Ellos no solamente investigan y desarrollan vacunas, sino que además manufacturan y comercializan. Incluso en Chile, anteriormente Chile ha registrado algunas de sus vacunas contra influenza y contra hepatitis, por ejemplo. Y es una empresa que tiene una cobertura sobre 30 países de uso de sus vacunas. Desarrollaron una vacuna en base a virus inactivado contra el SARS-CoV-2. Esto lo publicaron en Science en mayo, y es una vacuna que consiste en la inactivación de este virus con beta-propiolactona y la posterior purificación del virus inactivado que se conjuga con hidróxido de aluminio como adyuvante. Y en este paper mostraron sus datos preclínicos y datos preclínicos en ratones y en macacos. Y les voy a mostrar rápidamente algunos resultados, porque como saben, tenemos una colaboración en curso con ellos, y ellos observaron que las personas que se infectan naturalmente del virus presente en la comunidad desarrollan anticuerpos contra una región que se llama Receptor Binding Domain de la proteína S y la proteína N, y fíjense que N nuevamente, la nucleocápside. Estas son personas que se infectaron en el ambiente con el virus. La vacuna induce anticuerpos contra los mismos antígenos, ¿verdad? Solamente mostrarles este dato en el caso de ratones, y en el caso de macacos les voy a mostrar dos resultados. Uno, que tras la vacunación se observan anticuerpos neutralizantes contra el virus, solo obviamente los animales vacunados. La infección aumenta el nivel de estos anticuerpos, mientras que los no vacunados desarrollan recién algunos niveles de anticuerpos neutralizantes varios días después de la infección. Entonces la vacuna ya genera antes de la infección anticuerpos neutralizantes. Y si uno busca la presencia de material genético viral en la vía respiratoria y en la vía digestiva, uno observa que en los animales vacunados pocos días después de la infección bajan tanto en la vía respiratoria como en la vía digestiva las cargas virales a raíz justamente de la inmunidad. Y lo mismo ocurre en los pulmones de los animales vacunados e infectados. Ellos hicieron ya y terminaron un estudio fase 1-2 clínico que lo registraron en este sitio, un sitio bastante, digamos, conocido, bien prestigioso, difícil publicar ahí un estudio clínico. Y no todos, solamente los que están desarrollando vacunas contra el SARS-CoV-2 hacen esto. O sea, ellos publicaron en Science y además registran su estudio en el clinicaltrials.gov.
Eso nos motivó a generar una alianza con ellos justamente para poder trabajar en un posible estudio clínico en Chile, fase 3, y eso nos podría permitir, por medio de este convenio de colaboración recíproca entre China y Chile, eventualmente poder contar en Chile con una vacuna contra el SARS-CoV-2 temprano, ¿verdad? Apenas, porque esto es una de las vacunas más avanzadas en términos de desarrollo científico y clínico. Y esto se ha hecho en colaboración con los Ministerios de Salud, Ciencia y Relaciones Exteriores. Bien, mi grupo de investigación es bastante comprometido, ¿verdad? Jóvenes científicos y científicas muy entusiasmados con lo que hacen y, como decía la profesora Palma al comienzo, hacemos ciencia básica, pero también estamos pensando en cómo eventualmente poder traducirla en una nueva tecnología de base científica que pueda aportar a la sociedad. Así que esta es mi última diapositiva, una última vez que nos juntamos todos, ¿verdad?, en una celebración en enero, y bueno, después de eso vino la pandemia y estamos esperando volver a encontrarnos de manera masiva. Eso, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas por si tuvieran alguna. Muchas gracias, Alexis, por esta muy interesante charla. Realmente nos ha un poco mostrado un abanico de cosas y qué interesante también cómo es relacionado toda la investigación anterior en virus sincicial con la investigación que están ahora desarrollando en relación al COVID, al SARS. Así que muchas gracias. Me imagino que hay varias preguntas, así que en el momento de la palabra entonces a los colegas, no puede ser ya sea directamente levantando la mano o hablando, porque no somos tantos en este momento aquí, al menos por el Zoom. Así que aquí hay una pregunta que se hizo por el chat, que la hace Andrea González, Alexis. ¿Cuál de todas las proteínas seleccionadas es, acorde a usted, la mejor que induce la respuesta inmune? Bueno, gracias Andrea por la pregunta. Bueno, mi corazón late más fuerte con la proteína N, porque justamente es una estrategia que ocupamos con el sincicial, con metaneumo y con virus anta. Y los datos del paper de Science que te mostré de los chinos muestra que los sujetos que se infectan con SARS-CoV-2 desarrollan anticuerpos contra la proteína N. Así que esa es como mi preferida. Pero estamos probando 4 distintas. O sea, tenemos que multiplicar en total de las combinaciones de formulaciones, podemos tener 16 posibles combinaciones. Son 4 formulaciones por 4 antígenos. Muy bien, le doy la palabra a Rosalba, que pidió también la palabra, y luego a Alejandro Roth. Hola, Alexis. Rosalba. Hola, Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Oye, yo tengo una pregunta para ti como experto en vacunas, porque la verdad que a mí me sorprendió mucho el desenvolvimiento del desarrollo de la fase 3 de las vacunas que han sido las más publicitadas. Si tú hubieras preguntado en junio cuál creía que era una buena candidata a vacunas, habría dicho una vacuna recombinante, porque parecía ser, para mi gusto, lo más, no sé, seguro en muchas cosas. La vacuna de Oxford tiene un adenovirus como vector. No creo que exista una plataforma de vacunas con virus. Y las otras vacunas que van a entrar de Estados Unidos, que son RNA, bueno, van a tener que ser entradas con liposomas, cosas que tampoco están probadas. Entonces, tu experiencia, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no entraron en fase 3, digamos? Bueno, la China está bien, la que ustedes tienen la colaboración es la clásica vacuna, esa yo creo que tenía que entrar sí o sí. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no entraron recombinantes antes en fase 3? ¿Y qué posibilidades tienen estas que entraron ahora en fase 3 con todas estas cosas que yo te digo de que efectivamente vayan a pasar todas las barreras? Sí, es un punto genial, o sea, genial en el sentido que es muy intelectualmente desafiante, porque en el fondo nosotros fuimos
no se interesó la aproximación de Sinovac, justamente porque consiste en un virus inactivado, lo que uno denomina como una vacuna de primera generación. Entonces eso es una tremenda ventaja porque desde el punto de vista de la experiencia que tiene la población humana frente a vacunas de ese tipo es en general positiva, ¿verdad? Por ejemplo, polio, influenza, son uno de los varios ejemplos que hay de uso de vacunas inactivadas, virus inactivado para inducir inmunidad. Ahora, luego de eso no hay muchas otras estrategias que se hayan ocupado de manera masiva, subunidades, por ejemplo, y ahí yo comparto contigo, ¿por qué una vacuna con subunidades no ha avanzado tanto? Hay una que está siendo desarrollada, que creo que ya está también entrando en fase 3 en Estados Unidos en base a subunidades, que es como la otra estrategia tradicional contra virus. Pero el punto que tú haces, Rosalba, es muy importante porque a mí me genera mucha, digamos, inquietud el hecho de que nuevas plataformas como RNA o plataformas como virus recombinantes, que solamente se han ocupado en estudios clínicos en la historia de la ciencia y medicina, ahora tengan la opción de llegar a un uso masivo, porque es distinto hacer un estudio clínico con 1000 personas, a vacunar a 300 millones de personas como sería, no sé, en algunos países. Así que la respuesta a esa pregunta es, para mí es claramente una interrogante gigante de cómo esto se va a comportar en la medida que las vacunas tengan uso masivo, porque es distinto, como les decía, hacer un estudio clínico que hacer un uso masivo de una vacuna. Gracias. Oye, y además que también leí, pero eso no sé si será verdad, de que habían algunas que eran en base a la tuberculosis, digamos, a la vacuna de la tuberculosis. ¿Esa incluye la tuya? Sí, nosotros hemos ocupado esa estrategia ya hace años y se observó que solo la BCG, que es la vacuna de tuberculosis, y eso está publicado, nosotros lo publicaron luego otro grupo, tiene por sí sola efectos beneficiosos contra el SARS-CoV-2, aparentemente, ¿verdad? Se están haciendo los estudios clínicos ahora para eso. Pero la hipótesis es que la BCG por sí sola genera esta inmunidad entrenada que es favorable frente a una infección con no solo SARS-CoV-2, sino que también otros virus. Gracias, Alex, y te felicito de nuevo por tu trabajo. Gracias, Rosana. Muy bien. Alejandro. Hola Alexis, felicitaciones también, realmente espectacular tu trabajo y espectacular todo el desarrollo de esto. Yo tengo una pregunta compuesta de dos cosas. Por un lado, no he visto, o sea, se ha escuchado, pero no he visto muchos resultados con respecto a la carga viral inicial de las personas. Y eso es un tema que se ha hablado, pero que podría correlacionarse con la gravedad de la enfermedad. Y por otro lado, este movimiento que está surgiendo de gente que serían candidatos a infectarse en base a la vacuna, o sea, ponerse la vacuna e ir a infectarse directamente. Hay toda una charla TED al respecto, de hecho. No sé. Entonces, claro, plantea un desafío ético fuerte de si podemos infectar a alguien a propósito, pero también plantea la dificultad que podríamos tener para controlar la dosis de virus que recibe una persona inicialmente y cómo correlacionar eso con la efectividad de la vacunación. Claro, bueno, la carga viral efectivamente varía, yo creo que de sujeto a sujeto, depende un poco de su inmunidad, en cuán rápido esa inmunidad neutraliza o disminuye la replicación del virus. Efectivamente no creo que haya un estudio acabado del uso, de la relación entre carga viral, enfermedad y cuánto la respuesta inmune la neutraliza. Pero sin duda esos datos van a estar a medida que vaya pasando el tiempo.
En relación a la segunda parte de la pregunta, a mí también me sorprendió mucho esa iniciativa, creo que en Estados Unidos, de hacer lo que se llama vacunación y challenge en sujetos voluntarios. Es bien complejo desde el punto de vista ético, pero se ha hecho en países como Inglaterra y Estados Unidos para, por ejemplo, influenza y otros virus respiratorios. Pero la diferencia es que en esos casos hay mucho más historia respecto a cómo responden las personas frente a influenza o a otros virus respiratorios más tradicionales. En este caso, no sé, porque conocemos el virus hace 8 meses, ¿no es cierto? Es un periodo muy corto para tener una noción realmente de cómo esto puede evolucionar. Por lo tanto, yo creo que es justamente una incertidumbre enorme en torno a cómo esto se puede dar. Yo no sé, tengo mis dudas de que efectivamente se lleve adelante, porque conocemos todavía muy poco de digamos, el nivel de enfermedad que puede, cuánto afectan las condiciones de laboratorio, la infección natural versus infección artificial. O sea, hay cero conocimiento de eso. Entonces, yo lo considero un poquito arriesgado. Sí, estoy de acuerdo, pero es cierto que tampoco podemos controlar cuánto virus va a tener la persona que veamos inicialmente, entonces es complejo, pero sí, muy complejo éticamente. Gracias. Sí, totalmente, sí. María Rosa Bono también tiene una consulta, luego Juan Pasigalupo, por favor. Sí, hola Alexis, gracias por el seminario, te hemos estado escuchando últimamente, mucho. Gracias, María Rosa, no tiene paciencia. Sí, pero quería preguntarte, ¿cómo van a hacer los estudios de fase 3 en Chile? ¿Ustedes van a mandar las muestras para afuera o las van a hacer en Chile? ¿Cuál va a ser el seguimiento, la estrategia que van a utilizar? No sé si tienes una respuesta a esto. Sí, bueno, este estudio, el fase 3, que es importante reiterar que este fase 3 se hace con la vacuna que se ha desarrollado en China. En el fondo es un estudio de 6 estudios. Este va a ser un estudio digamos, internacional, multicéntrico, donde Chile va a ser va a ser uno de 5 o 6 países. Así que más o menos todos van a hacer el mismo estudio. En Brasil empezaron este estudio y lo que busca básicamente es reclutar a voluntarios sanos, personas adultas, y eventualmente van a recibir un porcentaje la vacuna y otro porcentaje recibe placebo, y se evalúa si hay un beneficio o una mejor performance de la persona que recibió vacuna versus aquellos que recibieron placebo, si es que llega a ocurrir que esas personas se contagien del virus de manera espontánea, el virus que está en la comunidad. Desde el punto de vista, así que ese es como el gran objetivo del estudio, es medir eficacia. También se mide, y siempre en todos los estudios, y luego con la vacuna se hace comercial, incluso se sigue estudiando la seguridad del medicamento. Como todos los medicamentos, lo dije al comienzo, pueden tener efectos no deseados, y eso, digamos, la probabilidad de eso aumenta a medida que aumenta el uso del medicamento. Pero en el fondo vamos a aprovechar también de hacer lo que nos gusta a nosotros, que es un poco más de investigación inmunológica, entender el mecanismo de protección y caracterizar la respuesta inmune con la máxima precisión posible. Y eso lo vamos a hacer en colaboración entre laboratorios nacionales y también los otros grupos en el extranjero. Ok, gracias. Y Alexis, ¿y en el consorcio van a analizar otras vacunas además? Es una pregunta muy buena. Perdona, gracias por decirlo, María Rosa, porque pasé por eso y no lo enfaticé. Este fenómeno de asociatividad mundial que se ha dado en torno al desarrollo de vacunas, y en Chile se ha dado muy bien, por ejemplo, en diagnóstico, ¿verdad? Se armó una red nacional de laboratorios para diagnosticar
También lo estamos tratando de hacer en lo que es vacuna y terapia, y estamos tratando de constituir este consorcio para evaluar vacuna y terapia contra SARS-CoV-2. Creemos que esa estructura es necesaria. Países como Estados Unidos y Francia la tienen, de manera que cuando hay situaciones de emergencia o que requiere respuesta rápida, esta asociatividad favorece que eso ocurra. También creemos que para los desarrollos nacionales en otras enfermedades, el contar con una red desde la ciencia, este consorcio de ciencia básica hasta la investigación clínica, claramente va a poder aportar a aquellos científicos y científicas chilenas que se enfrentan a veces que tienen un resultado muy bueno o una nueva tecnología para la salud, pero les cuesta la parte de implementación de estudios. Entonces, creemos que ese consorcio queremos dejarlo, ojalá constituido ahora y que quede en el fondo indefinidamente para adelante. Pero para responder tu pregunta, perdón, no te la respondí. En el caso de este estudio y otros estudios que se puedan hacer, van a ser todos consorciados, es decir, van a participar varias instituciones. Ya, ok, gracias, Alexis. Gracias, María José. Vero, estás sin audio. Vero, no tienes audio. Sí, le estaba diciendo a Juan que hiciera su pregunta. Gracias. Ok, Alexis, bueno, gracias por tu charla, muy importante tu trabajo. Yo te quería preguntar qué se sabe acerca de cómo el virus afecta al sistema nervioso central, o el sincicial. Gracias, Juan, por tu pregunta. Sí, un área muy fascinante porque el mecanismo no se conoce aún en detalle. En caso sincicial, te puedo decir que lo que vimos fue que en el primer paper observamos que los animales infectados hasta 6, 8 semanas ya no hay infección respiratoria, normalmente dura 3-4 días, 3-5 días, perdón. Tienen menor respuesta de LTP hipocampales, y también observamos en el segundo paper que astrocitos aparentemente son sensibles, susceptibles a la infección, y esos astrocitos son de alguna manera generan o promueven probablemente una inflamación, reclutamiento cerebroinflamatorio al sistema nervioso, y obviamente inflamación del sistema nervioso nunca es bueno, y el resultado de eso puede ser no sé, probablemente muerte de neurona o disminución de la funcionalidad neuronal. Es una línea de investigación en mi laboratorio actualmente que estamos tratando de abordar. Yo soy inmunólogo, Verónica dijo que era microbiólogo, así que también un poco de microbiólogo, pero no son neurobiólogos. Entonces ahí es donde necesito, ¿verdad? Estamos buscando siempre colaboraciones, porque hay muchas cosas que pueden mirar, desde, no sé, receptores para neurotransmisores, canales, etc. Y es un área, digamos, bien nueva. Ahora, como que revivió con el SARS-CoV-2, porque empecé a notar, porque cada vez, probablemente ustedes también reciben como con notificaciones de sus citas, y empecé a notar que en los últimos, no sé, desde que partió la epidemia, los papers que publicamos en efecto del BRS en el sistema nervioso estaban, no sé, por 3-4 citas al día. Se pasó el paper, y resulta que, claro, como SARS-CoV-2 tiene este fenómeno, y hay un paper de influenza de otro grupo, y nuestro paper en BRS, empezó como a tomar, digamos, un poco más de peso. Ahora, esto es real, porque terminamos un estudio de 5 años de brote epidémico de sincicial en un hospital de la región sur de Santiago, y este fenómeno aparentemente también afecta a personas. Entonces, el fenómeno de cómo el sincicial puede afectar el aprendizaje y digamos, la performance cognitiva. Pero o sea, puede ser una hipótesis simple que la hipoxia, ¿verdad?, afecte, ¿verdad? Pero resulta que
puede ser, sin duda, un factor, pero a mí me parece que un elemento más bien de inflamación y de infiltración de células inflamatorias podría ser quizás más relevante, más como que contribuya más al fenómeno. No sé, fíjate que en el sistema, al menos en el sistema nervioso periférico, en el sistema olfatorio, en el epitelio olfatorio, se ha visto que uno de los primeros síntomas ahora de la infección del coronavirus tiene que ver con la pérdida del olfato, ¿cierto? Claro. La anosmia. Entonces, resulta que las células de soporte del epitelio son las que expresan esa proteína que AC1, que se llama AC2, no sé cómo se llama, el receptor ese del virus. Claro, el AC2. Ya, pero no las neuronas sensoriales que están ahí, no expresan ese. Entonces, el virus ataca a esas neuronas y es súper interesante porque resulta que, estas equivalen como a las células gliales, que son las que proveen de nutrientes a las neuronas. Claro, claro. Entonces, si se mueren esas células, las neuronas no funcionan. Bueno, y de hecho, incidentalmente, nosotros hemos estado trabajando con Cecilia Vergara, publicado algunos papers sobre cómo los cilios de las neuronas olfatorias, que es donde ocurre la transducción olfatoria, dependen de la glucosa extracelular que está en el moco que cubre el epitelio, y esa glucosa viene de las células, justamente de las células de soporte, las células gliales. Nosotros estudiamos todo el circuito de eso, y cuando tú sacas la glucosa, tienes una célula de estas aisladas, una neurona, y sacas la glucosa del medio, pierde su capacidad rápidamente de responder. O sea, depende enormemente de la glucosa, más que los nutrientes que vienen de adentro. Entonces, y en fin, ahí tenemos unos trabajos, te puedo mandar una copia. Sí, por favor. Y puede sacarse, en el sistema nervioso central podría pasar lo mismo, digamos. En fin. Pero por último, te quería preguntar si hay algún grado de recuperación del sistema nervioso después de la infección, y si todos ustedes han probado. Sí, observamos y ese es como o sea, es un dato como científico, digamos, bien básico, pero luego de eso ampliamos en base a la observación que hicimos con el Water Maze, que luego de repetir el test, el animal alcanza el mismo nivel de respuesta que el control, el sin infectar. Es que lo hemos tratado de plantear esto a raíz de este antecedente que mencioné, que aparentemente lo mismo ocurre en personas. Bueno, este año fue un año bueno, del lado, entre comillas, bueno, porque no ha habido BRS, pero los años con BRS y las hospitalizaciones de niños y niñas, muchas veces podría ser, yo creo que muchas veces hospitalizaciones graves. Esas personas esos niños y niñas podrían beneficiarse, por ejemplo, de estimulación temprana psicopedagógica, por ejemplo. Un poco el fenómeno que vemos con los animales, que tras repetir la prueba responden mejor cada vez. Ok, muchas gracias. Gracias. Quiero también, relacionado con la pregunta de Juan Bacigalupo, transmitirte una pregunta que llega por el canal de YouTube, digamos. Elías Utreras consulta: ¿han demostrado la infección de virus en sistema nervioso periférico? ¿Alguna implicancia de esta infección en percepción somatosensorial, en especial en dolor? No los hemos hecho nosotros, pero sí hay estudios que muestran infección de sistema nervioso periférico que inerva la vía respiratoria. Hay antecedentes de eso. Otra consulta también, gracias, es ¿dónde es posible ver los resultados de las fases 1 y 2 de la vacuna que están próximas a estudios clínicos en fase 3 en Chile? ¿Puede también, por favor, dar su opinión en general respecto al potencial éxito? Pregunta María José Morales. En relación a los resultados, se deberían publicar en un artículo científico, como ha ocurrido con los otros estudios. Ha ido ocurriendo en la medida que estos estudios han ido terminando, pero en clinicaltrials.gov, que es la página donde se publica el diseño del estudio,
también eventualmente van a estar esos resultados publicados. En relación a la segunda parte de la pregunta, El potencial éxito. Potencial éxito. Su opinión. Esa es la pregunta, bueno, mi opinión es favorable porque, como dije, otros virus inactivados han funcionado en varios ejemplos. Les di influenza, el caso de rabia, otra enfermedad viral, polio, casi erradicada, ¿verdad? Entonces, la expectativa es que resulte bien, pero siempre es bueno recordar que estos son estudios, por eso se llaman estudios clínicos, ¿verdad? Tiene un componente de incerteza que solamente se puede definir tras la ejecución del estudio. Hay más preguntas, pero vamos a ir ya cerrando. Voy a hacer una pregunta también que quedó pendiente aquí en el chat. Mucho se ha hablado, pregunta Andrea González aquí, de que la estrategia para el desarrollo de la vacuna de esas dos es muy acelerada, considerando que una vacuna desde su fase 1 a comercialización puede llevar sobre 8 a 10 años. ¿Cómo ve usted este desarrollo acelerado con respecto a la seguridad de la potencial vacuna? ¿Y se ha evaluado la inmunidad celular de las vacunas candidatas para el SARS-CoV-2? Sí, la respuesta a la segunda pregunta sí. Se han hecho todos los estudios. Hoy en día, afortunadamente, se mide harto la respuesta celular, que es bastante, como sabemos, más difícil, más complejo de medir. Entonces, históricamente, una buena parte de las vacunas se han hecho solamente en base a la generación de anticuerpos, y varios hemos planteado que eso es claramente insuficiente y uno requiere medir respuesta mediada por linfocitos T y caracterizar el tipo de linfocitos T. Y ese es un poco el fundamento, por ejemplo, lo que hicimos con Sincicial. Es una vacuna casi exclusivamente en base a linfocitos T que genera posteriormente anticuerpos. Ahora, en relación a la primera parte de la pregunta, efectivamente hemos visto un avance más rápido, mucho más rápido de lo normal en el desarrollo de estas vacunas, y bueno, yo creo que las dos visiones son válidas. Yo me tiendo a inclinar por la visión más positiva, es decir, que ha habido por primera vez en la historia de la humanidad, de la ciencia y la medicina, un nivel de asociatividad, no solamente entre científicos, sino que también con los gobiernos, con la empresa, las agencias regulatorias, por ejemplo, los comités de ética, priorizan cualquier estudio que requiera evaluación. La FDA, la EMEA y lo mismo nuestro Instituto de Salud Pública tienen una actitud de colaboración, no haciendo revisiones más someras o superficiales, sino más bien revisiones más priorizadas. Es decir, cada vez que llega un estudio sobre COVID-19, se revisa primero que el resto. Eso obviamente permite avanzar más rápido, porque uno de los aspectos que toma mucho tiempo en los estudios son las revisiones, y no solamente los estudios clínicos, también los estudios preclínicos. Por ejemplo, los estudios preclínicos en modelos animales también requieren revisiones por comités de bioseguridad y de bioética. Entonces, la priorización yo creo que ha permitido eso, la asociatividad. Ahora, sin duda, es cierto que una vacuna se puede demorar 20 años y hay enfermedades que ni siquiera tienen vacunas, como por ejemplo SIDA, con muchas décadas de investigación y varios billones de dólares de inversión. Entonces, esperemos que no sea el caso en el caso del SARS-CoV-2. Esperemos que efectivamente no solo una, sino que tengamos varias vacunas distintas, porque necesitamos inmunizar a básicamente toda la población mundial que lo requiere. Y eso es son muchas personas. Entonces, al haber más vacunas, hay más posibilidades distintas de manufacturarlas, y eso aumenta la accesibilidad. Eso. Muchas gracias, Alexis. No sé si se le quedó una mano arriba a María Rosa Bono o tiene otra consulta corta, breve, ya para ir cerrando.
Yo creo que se le quedó arriba. Se le quedó arriba. Sí, pasa. Pasa muchas veces. Yo tengo dos preguntas súper breves solamente. Una, bueno, uno ve esta tremenda, titánica tarea que llevas tú adelante en todo lo que también es gestión y administración y logística, diplomacia. Y bueno, te quiero felicitar por esa parte también, como poniendo en el centro el quehacer científico, pero también mostrando la responsabilidad social que eso conlleva. Yo creo que un ejemplo, y que ojalá nuestro gobierno y las entidades entiendan lo importante que es la colaboración a todo nivel, ¿no? Político también. Y en relación a lo mismo, ¿qué pasa con el tema de los ensayos clínicos en Chile y la ley Ricardo Soto? ¿Cómo en el fondo han podido tratar eso en el Senado ahora también respecto a volver a poder plantear la posibilidad de desarrollar ensayos clínicos en Chile como este que van a hacer ahora, existiendo esta ley que ha sido en términos de la investigación y la aplicación, bueno, bastante controversial, ¿no? Porque no ha sido un hándicap al desarrollo de ensayos clínicos. ¿Qué pasa ahí a nivel del Senado? Te lo pregunto porque había escuchado que iban a modificar la ley, que iban a bajar de 10 años a 3 años, pero no sé qué ha pasado con eso, el seguimiento de pacientes. Bueno, para responder esa pregunta, Verónica, yo creo que lo que tengo primero que decir es que la ley Ricardo Soto es una buena ley en términos de que va en la dirección principalmente de dar acceso a medicamentos de alto costo a pacientes. Y también se dirige hacia hacer algo que ha pasado en todo el planeta, es decir, mejorar y no podría ser endurecer las regulaciones de cuidado de los sujetos, ¿verdad?, que participan en la investigación. Así que en ese sentido está por el componente de provisionar y de dar acceso a medicamentos, va bien, y en el espíritu, ¿verdad?, de fortalecer la normativa de investigación clínica también, porque eso ha pasado en países de nuestra región, ha pasado en Europa, así que es como normal. Ahora, en ese, si bien es así, ¿verdad?, que va en la dirección correcta, todos sabemos que algunos de esos artículos estuvieron un poco, han sido cuestionados, ¿verdad?, y han dificultado y han causado que disminuya la investigación clínica en nuestro país. Y eso está, entiendo, en discusión. No conozco mucho el detalle, pero me imagino que es algo que se gatilló a raíz de la ley propiamente tal. Esto fue en 2015. Pero durante por lo tanto, estos 5 años ha habido discusión al respecto, pero una situación de pandemia como esta claramente pone en evidencia lo importante que es preocuparse de que tengamos un marco regulatorio coherente que proteja a los sujetos que participan, que atribuya las obligaciones a quien tiene que atribuirlas, pero la situación actual claramente no es la más favorable ni para los sujetos ni para los para quienes ejecutan los estudios. Porque yo creo que con el intento de proteger a los sujetos, de alguna manera la ley también los deja bien desprotegidos, porque ahí la atribución de responsabilidades quedó, yo creo que un poco también requiere mejora. Entonces, siento que es una labor que tenemos que contribuir, en fondo, todos los ciudadanos, básicamente, pero porque sin duda la investigación clínica es particularmente importante. Y lo que ocurrió, y ahí con esto termino el punto, es que la industria, que probablemente la principal preocupación era la industria farmacéutica, la industria farmacéutica simplemente tomó esos estudios y se fue a otras zonas a otros países. Y aquellos pacientes que eran parte de esos estudios quedaron sin estudio. Pero la Universidad de Chile, ¿verdad?, la Universidad Católica, universidades de la región, ¿verdad?, que hacen también estudios académicos que no tienen un incentivo comercial, como por ejemplo lo que hemos hecho nosotros, lo que están haciendo varios
otros investigadores en Chile no pueden tomar su laboratorio de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica e irse a otro país a hacer los estudios clínicos, ¿verdad? Porque sin duda, porque eso sería ya, primero, que nada, bastante complicado de hacer, y segundo, sería ya una situación súper negativa para los mismos pacientes, ¿verdad? O ciudadanos que requieren de nuevos medicamentos y de nuevas tecnologías de salud. Entonces, como está planteado hoy en la ley, yo creo que golpea más fuerte justamente a la investigación que no tiene interés comercial y que en el fondo solamente busca que desde la ciencia se generen soluciones para problemas de salud que afectan a muchas personas. Entonces, me parece muy bien y positivo que el Congreso esté retomando el tema y, en el fondo, buscar una normativa coherente que de todas maneras proteja a los sujetos, ¿verdad? Pero no los deje en la situación que están hoy en día, donde básicamente la mejor manera de avanzar es no hacer nada, y eso es claramente malo para nuestra sociedad. Muchas gracias, Alexis. Sí, ojalá ahí el papel de los científicos, ¿cierto?, en la mesa social y en estas instancias gubernamentales sea también poner estos temas en la discusión. Y estamos justamente porque básicamente la academia es donde se genera en nuestro país principalmente los nuevos resultados científicos y muchos de ellos van en la dirección de la salud. Entonces, sin duda, las universidades, y entiendo que han habido cartas de universidades, sí, han habido gestiones de academias de ciencia y medicina de nuestro país, justamente tratando que esto se mejore. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Nuevamente, esto ha quedado grabado también y seguramente vamos a tener más consultas también por el canal de YouTube. Y un tema fascinante. Y también agradezco, estás sumamente ocupado, que te hayas hecho entonces el tiempo de poder hoy día contarnos de esta investigación. Todas las veces que quieran, profesora Palma, me encanta. Muchas gracias también. La comunidad de la Facultad de Ciencias, así que genial. A todos los colegas también, saludos y éxito con el trabajo que venga. Vamos a estar cruzando dedos y apoyando entonces la labor de nuestros colegas ahí en la Católica. Que estén todos muy bien y nos vemos en 3 semanas porque no hay seminario la próxima semana y la subsiguiente, como puso Alex por el chat. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias a todos. Chao.